vemos que los seres humanos entran a cierta edad, para algunos 70, para otros 80, quizás para otros 90, en algún momento se deteriora la salud. Y en esta mañana nos preguntamos, podemos preguntarnos, ¿dónde estaremos dentro de 30 años o 40? Así que a su edad súmele 30 o 40 años. Hay quienes se ponen nerviosos porque 30 años pasan rapidito. Y cuando una persona está en esas circunstancias y nos toca ministrar, ir a ver al enfermo o al que va a fallecer o en cualquier otra circunstancia similares, es cuando entendemos cuán frágil es la vida. Y es donde podemos agradecerle a Dios por los momentos que vivimos, momentos que hemos de vivir con Cristo. Y cuando pasen los años y nuestra vida vaya a concluir, cuando llegue el fin de la existencia o esté cerca el fin de la existencia, por la edad digamos, y ya la persona se haya jubilado y haya hecho todo como Dios lo pidió en la vida, ¿qué debe decir el cristiano? Jesús dice en la palabra de Dios que debemos de decir. Y quizás este versículo pueda parecer a alguien un poco chocante, pero es la manera de Jesús predicar. Muchas personas quieren ver la belleza del Evangelio y van a las epístolas, pero pocas veces predican sermones de Jesús. El hecho es que eso es lo que dice Jesús que hay que decir. En Lucas capítulo 17 versículo 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El resumen. Pero debemos de tratar de entender el por qué Jesús lo dijo. Quizás no es un texto muy popular, que pocas veces lo usen en predicaciones. Pero quisiera recordar la historia de un joven llamado Danilo. Era común ver a Danilo por los pasillos o por los andenes de la universidad, empujando su silla de ruedas, con una gorra de lana, guantes de lana, bien abrigado, con botas, para no sufrir frío, que las personas que andan en sillas quizás puedan sufrir más porque no están caminando, aunque están haciendo ejercicio con las manos. La esclerosis múltiple lo había atacado unos años atrás. Primero se le empezaron a deteriorar los pies y el deterioro pasó a los tobillos, las piernas, las rodillas, hasta quedar confinado en una silla de ruedas. Y sus manos también, sus brazos se deterioraban y él hacía un esfuerzo para poder movilizarse. Al punto de que difícilmente podía allí en la universidad escribir y los exámenes le permitían contestarlos con una máquina de escribir. Cuando se le preguntaba, ¿cómo estás, Danilo?, mientras empujaba su silla de ruedas, contestaba con una sonrisa constante, el Señor es bueno.
un día empezó a cargar unas tarjetas para dárselas a cada persona que le preguntaba cómo estaba. Y esa tarjeta tenía una cita de un autor favorito de Danilo, de Elena de White. La cita de la revista Sign of the Times del 28 de febrero de 1906, esta cita dice: para aquel que está contento de recibir sin merecer, quien siente que nunca puede recompensar tal amor, quien pone a un lado todas las dudas y la incredulidad y viene como un niño pequeño a los pies de Jesús, todos los tesoros del amor eternos son gratuitos, son un don. Y cuando la persona terminaba de leer la cita, él decía: ese soy yo. Y continúa diciendo: no tengo nada que traer a Dios. Y decía: míreme la condición, no merezco nada, pero estoy contento de recibir sin merecer. Y para mí, decía él, es maravilloso. Durante 2 años que Danilo estuvo ahí en la universidad, nunca se quejó. La enfermedad deterioró su cuerpo y dañó su matrimonio, porque la esposa lo abandonó. Pero nunca cuestionó por qué a mí. Al contrario, siempre afirmaba: el Señor es bueno. El Señor es bueno. Si pudiéramos mirar nuestra condición desde el punto de vista más perfecto del universo, podríamos entender que no tenemos nada que traer a Jesús. Es tan cierto eso antes de convertirnos como después de convertirnos. No tenemos nada que traer a Jesús. El profeta lo dice: nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Nuestra obra de servicio a Dios no es un favor que le hacemos a Dios, es un deber. Es un deber que no nos da ningún mérito. La gracia significa que recibimos sin merecer y no recibimos lo que merecemos. La manera de entender esto no es fácil, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para sentirlo. Danilo lo sentía. Y por eso en medio de su condición entendía que el Señor es bueno, porque a diario sentía la presencia de Dios. Por eso, mis hermanos, él sentía la presencia de Dios, porque precisamente en Salmos 34, capítulo 7, unos versículos de la lectura bíblica dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. ¡Qué maravilloso! Dios extiende, levanta su carpa cerca de nosotros. Acampa, ahí dice que acampa, campamento. Simbología de morar, de habitar. Dios levanta la carpa cerca de nosotros. No hay nadie que acampe tan cerca como el ángel de Jehová. Pero es interesante, nosotros nos podríamos imaginar ahí junto a mi casa una carpa, allí salgo y ahí está la carpa del ángel de Jehová. Pero el versículo no solo trae el concepto de habitar, trae el concepto de que es alrededor, acampa de alrededor, lo que significa que para acampar alrededor no basta una sola carpa, son varias carpas. En Génesis capítulo 32, versículo 1 y 2, la experiencia de Jacob. Jacob siguió su camino y le salieron en encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el lugar Mahanaim.
Campamento de Dios es este, lo que significa que cuando dice que el ángel de Jehová acampa alrededor, significa que Jesús no acampa solo, acampa con otros, con sus ángeles alrededor nuestro. Jesús, quien es llamado el ángel de Jehová, cuando vemos la expresión en la Biblia, el ángel de Jehová, es Jesús. Jesús, quien es el ángel de Jehová, es quien comanda el campamento, acampando alrededor nuestro. El Señor siempre ha querido vivir con el ser humano, habitar con el ser humano. En Éxodo 25:8 dice, el Señor le dijo a Moisés, le dio instrucciones: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Qué maravilloso que el Señor quiere vivir con nosotros, quiere estar en nuestro medio. El campamento de Dios se manifiesta junto al campamento humano. A través de Jesús nos podemos familiarizar con lo divino. Nos familiarizamos, cuando familiarizamos con el carácter de Jesús, nos familiarizamos también con lo divino. En Juan capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y lo maravilloso es que ese ángel de Jehová, Jesús, que acampa alrededor nuestro, dice el versículo que está lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Qué bueno tener un buen vecino, que esté lleno de gracia y de verdad, que sea íntegro. No hay un vecino mejor que el ángel de Jehová, Cristo Jesús, que acampa alrededor nuestro. En el Deseado de toda la gente, en la página 15, dice: desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. ¡Qué maravilloso! Es difícil entonces sentirse solo. Hay quienes se sienten solos porque viven solos. Otros se sienten solos aunque estén rodeados de mucha gente, porque sienten seguramente que no los comprenden. Quizás podrías sentirte solo. Podrías de pronto sentir que tu hijo no te comprende, que tu hija no te comprende, o tu esposo, o la esposa, o el padre, o la madre. Podrías sentir en algún momento soledad. Hay gente que siente soledad. Hay personas que necesitan mucho más que otros de tener a alguien al lado, pero la soledad es difícil la soledad. Pero cuando sientas que estás solo y que necesitas a alguien, recuerda que Jesús acampa alrededor tuyo, acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Que puedes abrir tu corazón a Jesús, que Jesús está hospedado cerca de ti. Hace algún tiempo, cuando vivía en Alma, Georgia, en el primer distrito donde estuve allá, vivíamos a las afueras del pueblo más cercano. Nos ha encantado vivir bien alejados, bien en el monte. Mi esposa tuvo que casarse con alguien que le gusta el monte. Y el lugar estaba 10 acres de tierra ya, la tierra es bien barata. Podía María Luisa practicar el piano, lo que ha aprendido, y no molestar a ningún vecino. A veces hacíamos campamentos en el terreno atrás. Se podía hasta practicar el tiro al blanco, que no molestaba a ningún vecino. Y los vecinos más cerca eran una pareja de ancianos, los esposos Parker.
Y estaba tan anciano el señor, el viejito, él araba la tierra con su tractor, a veces me prestaba un aparato que llama el Harris del tractor de él. Yo iba a mi tractor y lo ponía allí cuando quería remover la tierra, él me lo prestaba. Y sonaba el teléfono, contestaba y era la señora Parker. Carlos, se cayó mi esposo. Si él se caía y era así boca abajo, él no se podía levantar. La viejita no podía levantarlo tampoco. La viejita había sido operada, le había dado artrosis y le habían quitado un pedazo de cara, tenía metal y andaba en un bastón. Y así ella trataba de ayudarle a él a cultivar. Y yo tenía que ir y levantar a Mr. Parker. Si no estaba, tenía que ella traer algo y ponerle sombra y que pasara alguien y pedirle que levantara al esposo. Mr. Parker murió. Había comprado una bombilla y no tenía quien se la pusiera en el poste de la salida de la casa, estaban a oscuras. Yo le había preguntado a la señora Parker y me dijo que allí estaba la bombilla, pero que no tenía quién. Entonces le pedía al primer anciano de la iglesia, a unos ancianos que me ayudaran a poner esa bombilla, instalarla. Yo podía subirme allá, pero yo soy enemigo de tocar la electricidad. No me gusta que me pase la corriente y era lo único obstáculo que tenía allí. Y cuando estábamos poniendo la bombilla de Mr. Parker, la familia, ellos no sabían que nosotros estábamos ayudando y pensaban, cuando estábamos buscando en el estacionamiento la bombilla, pensaron que éramos ladrones. Pero gracias a Dios se pudo aclarar todo. Estaban muy agradecidos. Y me llama la atención cuando María Luisa y yo vamos a visitar a la señora Parker. Y yo veía a esa viejita sola y le pregunté si no quería ir a vivir donde algún hijo o nieto. La viejita dijo que prefería vivir allí sola. Pero lo que más me llamaba la atención de la viejita era que siempre tenía en sus labios una sonrisa. Como si no estuviera sola ella. Porque esta viejita, aunque era de otra religión, y nosotros tratábamos de darle el evangelio, y prácticamente yo de una manera de hecho me convertí como el pastor de ella también, otro pastor, ahora ella tenía un pastor adventista. Una vez me dijo, yo quisiera algún día ir a la iglesia adventista. Cuando estábamos ya en ese proceso, pues vino nuestro cambio a otro lugar. Pero esta señora permanecía, aunque estaba sola, permanecía alegre porque ella estaba con Jesús. Ella leía la Biblia, ella creía en Jesús y yo estoy seguro que Jesús la ama y la acompaña a ella, acampa con ella. Por eso, aunque te sientas solo o sola, puedes traerle a Jesús todos tus interrogantes. Dice en 1 de Pedro, capítulo 5, 1 de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7 dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Podemos echar toda la ansiedad en el Señor, en aquel que acampa alrededor nuestro. En el siglo XIII, el emperador Federico II, de ese imperio llamado el Santo Imperio de Roma, quiso hacer un experimento. Él quería saber cómo reaccionaba un ser humano sin que alguien se comunicara con él. Así que hizo separar un grupo de niños. A medida que iban haciendo los niños, los separaban y dio órdenes que a esos niños, aunque los pudieran amamantar y darle el biberón, que nadie hablara una sola palabra delante de ellos, ni que nadie les cantara. El emperador quería ver qué lenguaje desarrollarían ellos, los niños desde pequeños, sin oír a otro ser humano hablar y comunicarse con él. Desafortunadamente para él, para Federico II, el experimento falló, porque todos los niños murieron. Todos murieron. Pero una niña que sí pudo vivir, podría servirle a él, pudo haber contestado la pregunta que él se hacía y qué lenguaje desarrollarían los niños. Una niña llamada Ginny, así llamada por las trabajadoras sociales para respetar su privacidad. Esta niña, desde que tenía 20 meses,
fue puesta en un lugar aparte. Esta niña, el padre parece ser que odiaba a los niños y ordenó tenerla aparte, la castigaba, nunca le habló, no dejó que la madre le hablara. La señora tenía temor de denunciarlo y la niña nunca oyó, durante 12 años, no oyó la voz de un ser humano. Así que esta niña, en las noches se la ponía con una especie de jaula y esta niña se convirtió casi en un monstruo. Fue descubierta cuando en 1970 la madre la llevó al welfare a pedir ayuda. Seguramente el hombre había muerto. Y esta muchachita, jovencita, estaba desnutrida, desnuda, esquelética. No podía estirar sus extremidades. Y lo único, no hablaba, sino que hacía gemidos. Al tratar de que ella se pusiera derecha, no pudieron. No sabía ni masticar. Pesaba a sus 12 años solo 59 libras. Permanecía en silencio y solo gemía. Y fue un milagro que hubiera sobrevivido esos 12 años. Aunque aparentemente esa nació normal, su coeficiente era de 38 en el año 71 y luego 6 años después, en el año 77, era de 74. Y por habérsele negado oportunidades, decían los científicos que algunas partes de su cerebro jamás funcionarían como deberían hacerlo, porque ella, aunque veía al Padre, ella estaba aislada. Todo ser humano, todos hemos sido creados para recibir atención. Todos los seres humanos hemos sido creados y existimos para recibir afecto. Para eso Dios nos creó. El Padre y el Hijo, al tener una estrecha relación de camaradería, una relación perfecta de armonía, una relación de amor, ellos quisieron que el amor de ellos se expandiera, y para hacer crecer ese amor, Dios creó seres capacitados para amar y ser amados. Creó la raza humana. Si alguien no nos ama, la vida no tendría sentido. Pero la buena noticia es que Jesús nos ama. Jesús acampa cerca de nosotros. Él está pendiente de nosotros. Jesús quiere escucharnos. Él nos escucha. La Biblia, hay pasajes bíblicos que muestran cómo Dios nos escucha. Por ejemplo, en 1 Reyes capítulo 8, versículo 30, el último versículo que vamos a leer, dice: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú oirás en el lugar tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Dios oye en los cielos. A veces nosotros le preguntamos a alguien qué compañía de celular tienes para ver si la llamada es gratis. Si alguien de Singular Wireless o AT&T, llama a otro que tiene AT&T, la llamada es gratis. Si ambos tienen Verizon o TV Mobile o Nextel, entonces la llamada es gratuita. ¿Qué compañía de celular, diríamos, tiene el Señor? Una llamada físicamente al cielo sería muy costosa. Hay una anécdota que cuenta que un hombre andaba por todo el mundo tratando de llamar a Dios, de hacer una llamada a Dios, y vio en una iglesia grande un teléfono que decía Hotline to Jesus o to God. Él dijo: no, ahí yo puedo llamar a Dios. Voy a ir a esa línea caliente, y preguntó cuánto podría, según la anécdota, cuánto necesito pagar para poder usar ese teléfono y llamar a Dios. Y le dijeron $40,000. Y dice la anécdota que siguió yendo a otras iglesias y también casi en todas valía $40,000. Finalmente llegó a Australia y preguntó allí en la iglesia: ¿cuánto vale la línea para llamar a Dios? Y le dijeron: vale 40 centavos. Y él preguntó: pero imposible, en todas partes del mundo cuesta 40,000 la llamada al cielo y aquí vale 40 centavos. Le dijeron: lo que sucede es que la llamada al cielo desde aquí es local.
desde aquí. Por supuesto que esa anécdota era australiana, ¿no? Porque quisieron poner a Australia cerca del cielo. Pero la buena noticia es que la llamada al cielo de cualquier parte del mundo es local. Es local porque Jesús acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Es local porque Jesús es la conexión directa a Dios. La llamada nunca se cae, es gratis, la llamada tiene buena señal, la línea se oye nítido y la línea nunca está ocupada, nunca pone a la persona en espera, siempre se puede llamar en horas laborales y no laborales, en días festivos, los fines de semana, siempre se puede llamar directamente al cielo. Elena de White escribió en El Camino a Cristo una cita muy conocida en la página 93, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No hay quien acampe más cerca que Jesús. Él está disponible. Llámalo por medio de la oración. Puedes hablar con Él como si estuviera sentado en una silla y Él en otra silla al lado. Puedes hablarle de esa manera. Puedes contarle, abrirle tu corazón y contarle todo. Puedes contarle tus tristezas y tus alegrías. Puedes contarle a Jesús lo que te place y lo que te aburre. Él está ansioso de que le llames todos los días. Acercarse a veces a un archimillonario es difícil, o ser amigo de un archimillonario. Jesús, en la parábola del hombre rico y Lázaro, para dar una lección, Jesús hace un poquito de exageración allí, y Jesús habla de cosas que difícilmente en la vida real, en ciertos detalles que en la vida real no ocurren. Por ejemplo, el hombre rico está en una cena bien pomposa, lujosa, y él está comiendo y ahí al lado está Lázaro, un pobre, y los perros lamiéndole las llagas. Esa escena es casi imposible en la tierra, pero Jesús lo hizo para dar una enseñanza. Si quieres estar cerca de un adinerado, de un hombre rico, sería difícil. Yo iba manejando por la Quinta Avenida cerca del Trump Building, del edificio de Donald Trump, este millonario, pues no es el más rico, pero es un hombre millonario, y él venía con el periódico así, y yo iba pasando y se me salió a decirle Donald, y le hice así, y él miró y me hizo así, y yo dije, bueno, primera vez que me saluda un millonario de estos, fue casi obligado que me hizo él así. Y después me puse yo a pensar, en condiciones normales, o sea, porque está entrando a su edificio, estas personas sanidad, famosas, ricos, andan como guardaespaldas. A veces para tomar una foto sufren los pobres paparazzis, tienen que perder hasta días esperándolos para estar con ellos, para relacionarse con ellos. Y sin embargo, Jesús es más rico y famoso y habita en medio de nosotros. Sin embargo, Jesús está alrededor y está listo. Acampa alrededor nuestro. No hay quien acampe más cerca que Jesús. Aunque no lo merecemos, Él acampa cerca de nosotros. Y es la mejor compañía, porque Jesús trae gozo, paz, salud. Y Jesús trae fuerza y trae vida a todo el que está junto a Él. Qué maravilloso es acampar cerca de Jesús. Dios quiera que en todo momento recordemos que Jesús acampa cerca de nosotros, y que teniendo eso en el pensamiento, nosotros podamos verdaderamente realizarnos como cristianos al lado de Jesús, el comandante en jefe de las fuerzas celestiales, nuestro Salvador Jesús. Que Dios les bendiga.